Bienvenidos a este video, estudiantes miembros de la Cátedra de Estática de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Costa Rica. En este video estudiaremos el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones, o el equilibrio bidimensional. La próxima semana estudiaremos el equilibrio tridimensional. Si pensamos en un cuerpo en equilibrio, debemos recordar la primera ley de Newton, la cual nos indica que una partícula va a mantener su condición de reposo o movimiento en línea recta a velocidad constante si está sometida a la acción de un sistema de fuerzas equilibrado. Lo anterior lo podemos expresar como sumatoria de fuerzas igual a cero. Si la sumatoria de fuerzas de un cuerpo es igual a cero, se garantiza que el cuerpo no se traslada por el empuje o tirón de una fuerza. En el avión en la figura tenemos una reacción R en la rueda delantera y una reacción T en cada rueda trasera, que podemos simplificar indicándolas como 2T en nuestro diagrama. Para que el avión esté en equilibrio, su peso W debe distribuirse entre las reacciones de las ruedas, pero debemos considerar además que el cuerpo no rote. Entonces, en el caso de un cuerpo rígido no deformable que se encuentra en equilibrio, no solo tenemos que cumplir la condición mencionada anteriormente de sumatoria de fuerzas igual a cero, sino que debemos considerar otro aspecto, que la sumatoria de momentos sea también cero. Para esto debemos considerar tanto los momentos generados por todas las fuerzas en el sistema como los momentos de par. En el caso del avión, si hiciéramos sumatoria de momentos en el punto de contacto de las ruedas traseras, el momento negativo del peso W tendría que ser igual en magnitud al momento positivo de la reacción R en la rueda delantera. Para analizar la condición de equilibrio, debemos primero trazar el diagrama de cuerpo libre, para lo cual debemos considerar tanto las fuerzas que actúan sobre el cuerpo directamente o que son generadas por el entorno, como las reacciones que nos puedan generar los diferentes soportes presentes, que unen el cuerpo con el entorno. Al liberar nuestro cuerpo de sus restricciones, debemos indicar las reacciones que genera el soporte. Estas reacciones las podemos visualizar como las fuerzas y momentos que evitan que el cuerpo se desplace o rote según la restricción. Por ejemplo, acá mostramos los tres soportes más usuales empleados para una viga. Primero, tenemos un rodillo o cilindro, el cual nos va a generar una reacción perpendicular a la superficie de apoyo y dirigida hacia arriba. Si tuviéramos una fuerza con una componente horizontal actuando sobre la viga podría trasladarse hacia un lado, dado que el rodillo solo restringe el movimiento vertical. Otro tipo de soporte es el perno o pasador, el cual básicamente restringe que la viga se mueva tanto en dirección vertical como horizontal. La reacción la podemos indicar como una fuerza F actuando a un ángulo φ o bien como las componentes rectangulares Fx y Fy de la reacción. En este caso, podría existir eventualmente rotación con respecto al eje del pasador, dependiendo de las condiciones del entorno sobre la viga, dado que el pasador no restringe momentos. A veces es muy evidente el sentido de Fx y Fy. Si no lo es, podemos asumir un sentido, el cual se mantendrá si obtenemos una respuesta positiva, o bien será en sentido opuesto al asumido si la respuesta obtenida es negativa. Si queremos que una viga esté completamente fija y que no pueda trasladarse ni vertical ni horizontalmente y que tampoco pueda estar sujeta a ningún tipo de rotación, debemos restringirla con lo que se llama un empotramiento o soporte fijo. La reacción en este caso estará dada por las componentes Fx y Fy y un momento actuando en el punto de empotramiento. En este caso puede ser evidente o no el sentido de las restricciones y se debe verificar contra los resultados obtenidos, como en el caso del pasador. Las fuerzas y el momento tendrán el sentido supuesto si nuestra respuesta es positiva y serán en sentido opuesto si nuestra respuesta es negativa.
En la tabla 5.1 podemos observar los diferentes tipos de restricción que podemos tener para cuerpos en 2 dimensiones. Podemos observar las reacciones generadas y el número de incógnitas asociadas a cada tipo de conexión. Como hemos visto, en el caso de un cable, conocemos tanto la dirección como el sentido, dado que un cable únicamente puede actuar a tensión. Si obtenemos una tensión negativa, debemos replantear nuestro diagrama de cuerpo libre, dado que ésta no puede ser negativa. O dicho de otra forma, es incorrecto indicar que un cable ejerce empuje sobre un punto en lugar de jalarlo. Para un cable entonces tenemos una única incógnita, correspondiente a la magnitud de la tensión. Un eslabón sin peso actuará a una dirección conocida, alineada con el eje del mismo. En este caso también tendremos una única incógnita, correspondiente a la magnitud de la fuerza en el eslabón, y se deberá verificar el sentido de la fuerza asumido contra la respuesta obtenida. Un rodillo o patín o cilindro, tal como vimos en el ejemplo de la viga, producirá una fuerza normal a la superficie de apoyo, dirigida hacia arriba. Nuestra incógnita en este caso será de nuevo la magnitud de la fuerza. Un soporte de mecedora o balancín genera una reacción similar a la de un rodillo, una fuerza normal donde la magnitud será la única incógnita presente. Una superficie de contacto lisa también genera una reacción similar a la de un rodillo, una fuerza normal donde la magnitud será la única incógnita presente. Un rodillo pasador confinado en una ranura lisa genera una reacción perpendicular a la superficie de rodamiento o perpendicular a la ranura. Sin embargo, en este caso, la normal podría ser con respecto a la superficie inferior o bien con respecto a la superficie superior de la ranura, por lo que el sentido podría ser hacia arriba o hacia abajo, y debe verificarse contra la respuesta obtenida. Un elemento conectado mediante un collarín sobre una barra lisa genera una reacción similar a la anterior, una fuerza perpendicular al eje del collarín, dado que el collarín únicamente puede moverse sobre el eje. El sentido debe verificarse con la respuesta obtenida. Un pasador liso o articulación lisa, tal como vimos en el ejemplo de la viga, tendrá dos incógnitas: la fuerza F y el ángulo φ al que actúa, o bien las componentes Fx y Fy. Es importante notar que la fuerza no sigue necesariamente el ángulo del elemento que soporta, es decir, φ no es igual a θ en la mayoría de los casos. Un elemento con conexión fija a un collar sobre una barra lisa tendrá una reacción compuesta por una fuerza perpendicular al eje del collarín y un momento, dado que el elemento no puede rotar con respecto al collarín. Es decir, tendremos dos incógnitas. Finalmente, un soporte fijo o un empotramiento restringirá el movimiento del elemento fijado, evitando tanto su traslación como su rotación. En este caso tendremos tres incógnitas: la fuerza F, el ángulo φ y el momento, o bien Fx, Fy y m. Al realizar un diagrama de cuerpo libre es esencial tomar en cuenta las cargas aplicadas, las reacciones que ocurren en los soportes o puntos de contacto y el peso del cuerpo W. Las fuerzas internas no se muestran en el diagrama de cuerpo libre, ya que se anulan por actuar siempre en pares colineales iguales y opuestos. Además, muchas veces nos dan información que se debe inferir de manera idealizada, con el objetivo de realizar un análisis mucho más sencillo y eficaz del problema. Veamos el siguiente ejemplo. Traza el diagrama de cuerpo libre de la caja de volteo D del camión, la cual tiene un peso de 5.000 libras y centro de gravedad en G. La caja está soportada por un pasador en A y un cilindro hidráulico BC o eslabón corto, conectado mediante un pasador. Para trazar el diagrama de cuerpo libre de la caja, debemos aislarla y liberarla de sus restricciones. Lo primero que debemos indicar es el peso de 5.000 libras actuando en el centro de gravedad.
dado que el peso siempre va dirigido en el sentido y negativo, debemos indicar el ángulo que forma con los ejes girados de la caja, en este caso 20 grados. Podemos observar que la restricción en el punto A equivale a un pasador, con lo cual tendremos una reacción a X y otra a Y. Finalmente, vemos que en el punto B tenemos la acción de un eslabón sin peso, del cual conocemos la dirección, a 30 grados con el eje horizontal. Para terminar nuestro diagrama, debemos acotar todas las medidas entre nuestros puntos de interés, en este caso A, B y G. Veamos este otro ejemplo. Traza el diagrama de cuerpo libre del elemento ABC, que está soportado por un collar liso en A, un rodillo en B y un eslabón corto CD. En este caso, no incluimos el peso, dado que no se indica. Primero, consideramos la fuerza externa de 2.5 kN actuando a 60 grados con el eje X. La normal en A será perpendicular al eje del collarín, es decir, a 45 con la horizontal. Vamos a asumir que está dirigida hacia arriba inicialmente. En el punto B debemos considerar tanto el momento externo de 4 kN como la reacción debida al balancín. Esta sería NB, la cual será perpendicular a la superficie de apoyo horizontal y estará dirigida hacia arriba. Por último, la fuerza en el eslabón sin peso CD tendrá la dirección del eje del eslabón y asumiremos inicialmente que está dirigida hacia la derecha. Finalmente, debemos incluir las cotas entre nuestros puntos de interés para tener un diagrama de cuerpo libre completo. La omisión de las medidas es un error, dado que se requieren las cotas para calcular los momentos. Entonces, según lo visto, para que el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones se dé, se deben cumplir algunas condiciones. En este caso, tendríamos un máximo de 3 ecuaciones para resolver el problema, ya que no es válido aplicar sumatoria de momentos en más de un punto de un mismo cuerpo, y aplicar a la vez sumatoria de fuerzas. En este caso tendríamos entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. La próxima semana estudiaremos el equilibrio tridimensional. Nos vemos.